El sedentarismo y la mala alimentación están provocando cada día niños que sufran más de sobrepeso o incluso niños obesos. El 67% de los chilenos tiene exceso de peso. Hipertensión arterial, diabetes y obesidad, que son más del 50% de los egresos hospitalarios del país. Si tú partes obeso en prekinder, imagínate lo que te queda para el resto de la vida. La hipertensión es una enfermedad silenciosa y complicada. En Chile, 1 de cada 3 muertes se producen por este mal. ¿Y si la solución a todos estos problemas es mucho más sencilla de lo que pensamos? Hace 8 años decidí cambiar mi vida y desarrollar una alimentación consciente llamada Raw Food, que significa comer alimentos de origen vegetal en su estado más natural, crudos. Existen 3 razones principales por las que una persona puede adoptar una alimentación basada en vegetales. Uno es el cuidado y el respeto a los animales, el cuidado al medio ambiente y el cuidado a la propia salud, al bienestar. Cuando suena la alarma, todos queremos 5 minutos más, pero Belén está feliz de que empiece el día. Para Belén, la alimentación consciente es algo que va mucho más allá de la comida, es un estilo de vida. Uno de los lugares que más me gusta subir en bici es el Cerro San Cristóbal. Belén es una joven crudivegana de 28 años, que como pocos, decidió dejar atrás una vida donde a simple vista parecía tenerlo todo. Yo estudié comercial en la Universidad Católica, pero nunca me imaginé trabajando sentada en un escritorio frente a un computador en una vida convencional. Y valoro mucho tener tiempo para poder hacer estas cosas. Alimentarse en base a productos vegetales exige encontrar lugares que proporcionen una oferta variada y completa de alimentos naturales. En Santiago, ese sitio es la Vega Central. Para una persona que quiere comer más sano, que quiere empezar a comer más vegetales, este lugar es clave, porque encontramos un montón de alimentos diferentes, mucha más variedad y a precios menores también. Cuando yo conocí La Vega se me abrió como las puertas del paraíso en realidad, porque había un montón de verduras y frutas que ni siquiera las conocía, nunca las había escuchado, y poder acceder a ellas, conocerlas y comprarlas fue muy beneficioso también. Y yo ya estaba en una búsqueda de soluciones a problemas que tenía en mi salud y estaba muy disconforme con el sistema médico convencional, con el consumo de fármacos en general, exámenes médicos, etc. Ahí descubrí en el fondo el poder real del alimento vivo. Lo más simple que la mayoría de la gente no considera fuente de salud es eso, son nuestras comidas. Comemos varias veces al día y cada una de esas comidas puede ser fuente de salud o fuente de enfermedad. Y yo elegí la salud. Sin embargo, son muchos quienes piensan que elegir este camino es justamente lo contrario, un atentado contra nuestra salud. Yo atiendo pacientes que son vegetarianos, más de uno, varios de ellos, algunas mujeres, incluso más de una de ellas ha tenido embarazo siendo vegetariana, y son embarazos que llegan a término en excelentes condiciones y del cual nacen niños sanísimos. Esta pirámide nos permitirá entender cuál es la diferencia entre un vegetariano y un crudivegano.
Primero está el grupo de los omnívoros, que son quienes comen todo tipo de carne, huevos y lácteos, además de frutas y verduras. Luego viene el grupo de los vegetarianos, quienes eliminan las carnes a excepción en algunos casos del pescado. Achicando aún más la pirámide están los veganos, quienes comen cualquier alimento que no provenga de los animales. Estos pueden ser pasteles, harinas refinadas, pan o jugo, además de frutas, verduras y semillas. Y por último están los crudiveganos, grupo en el que se encuentra Belén, y que son quienes desarrollan una alimentación basada solo en alimentos crudos, ya sean vegetales, frutas, verduras, legumbres o semillas. En este sentido, el crudiveganismo es un extremo del ser vegetariano, ¿no es cierto? Y los mismos vegetarianos lo miran con cierto recelo, porque como que ellos echan a perder esta tendencia, ves tú, al anular los efectos benéficos del ser vegetariano. El daño físico que uno puede esperar en una persona que sea crudivegana por largos años es fundamentalmente en una disminución de la calcificación de su esqueleto, la falta de vitamina B12, que es otro gran factor de anemia, combinado con la falta de fierro. Yo diría que son las dos más grandes patologías, la osteoporosis, la anemia. La población de crudiveganos que existe son bastante pocos, ¿no es cierto? Y es gente que habitualmente, no quiero decir que tengan una patología psicológica, ¿no es cierto? No los voy a descalificar desde ese punto de vista, pero tienen personalidades, ¿no es cierto?, que se adaptan a estas situaciones, ¿no es cierto?, y lo hacen con un planteamiento bastante vehemente, ¿no es cierto?, en el sentido que ellos piensan que tienen la razón y no los demás. No encuentro la razón por la cual esto debe ser recomendable en especial. Yo entiendo que alguna gente asuma una dieta crudivegana, ¿no es cierto?, por razones personales, desde religiosas hasta respeto por los animales, ¿no es cierto?, hasta para ocultar una anorexia, por ejemplo. Hay diversas razones, pero una persona enferma de cualquier patología necesita el mayor aporte de nutrientes posible en las cantidades requeridas y no restringir esto en absoluto. A pesar de las críticas, los crudiveganos son cada vez más. Desde hace 3 años, Belén realiza diversos talleres donde la cantidad de asistentes ha ido en constante aumento. Entre ellos está Felipe Espinosa, uno de sus alumnos más especiales. Descubrí algo extraño, fui al médico y me dijo, ¿sabes qué? Tienes cáncer, esto es operación, quimioterapia, chuta, entonces ahí queda ahí dentro. Un día después de operarse, el nivel de decaimiento que sintió Felipe lo instó a cambiar drásticamente sus hábitos alimenticios. Esa motivación lo cruzó con Belén, integrándose a uno de los cursos que impartía en ese momento. Y bueno, pues empecé a ir a las clases y nos hizo leer un libro que se llama El estudio de la China. Y ahí muestran una correlación, ¿cachai?, directa entre proteína animal y cáncer. Y terminé, ¿cachai?, de leer el libro y ese mismo día me hice vegano. Totalmente. Y también adopté el raw food. Yo dejé de consumir carne, ¿cachai?, y alimentarme con cosas vivas. Y la sensación, ¿cachai?, corporal cambió, yo te diría, en 2 semanas. Me empecé a sentir mucho mejor, porque yo igual venía saliendo de una quimioterapia, ¿cachai? Te empecé a sentir con más energía, empecé a sentir que tu cuerpo está bien. Al principio hasta mis abuelos me preguntaban por las proteínas. Yo cacho que realmente no saben qué son las proteínas, pero todos preocupados por mis proteínas. Entonces en realidad yo tenía que explicarles que como yo me estaba alimentando, sí estaba teniendo un aporte de proteínas, sí estaba teniendo un aporte de calcio, sí estaba teniendo un aporte de fierro, ¿cachai? Y fue al principio complicado en ese sentido. Me he encontrado con de todo. Me he encontrado con médicos que me dicen, ¿sabes qué? Es súper bien tu opción. Y otros que me dicen, no, pues tenéis que comer carne, tenéis que tomar leche, sobre todo nutricionistas. Me he encontrado mucho de eso. Oye, si no estáis comiendo carne, ¿cachai?, te tenéis que suplementar con una pila de cuestiones. Me he chocado bastante, porque creo que si tú eres un profesional de la salud, ¿cachai?, tienes que tomar una gama amplia, ¿cachai?, de personas y no puedes estarlo apremiando, ¿cachai?, ni imponiéndole cosas. Entonces encuentro que eso no está bien. Yo estoy libre de cáncer, pero obviamente el cáncer es una enfermedad que puede volver. A los 5 años puede existir metástasis y lo demás. Yo creo que no me va a pasar. Ya, soy optimista en ese sentido.
Pero sí, estoy totalmente sano, libre de cáncer. Al igual que Felipe, Belén cree que es muy importante que otras personas tengan la posibilidad de aprender sobre la alimentación consciente y que puedan comenzar a practicarla. Es por eso que realiza diversos talleres y para poder masificarse creó la página Chirimoya Alegre, plataforma que hoy tiene más de 17.000 seguidores. Generalmente, Belén divide sus clases en dos partes. La primera es la teórica y la segunda para preparar las recetas. Pero para algunos, este tipo de alimentación no ha sido la más adecuada. Rosario Carvajal el año pasado comenzó un camino similar al de Belén. El 5 de mayo del año pasado dejé de comer carne porque creía que era inconsecuente mi manera de pensar con mi manera de vivir, porque yo soy muy animalista y estoy súper en contra de la industria de mataderos de animales, etcétera, etcétera. Rosario gasta mucha energía ya que es una deportista de alto rendimiento. Vengo al gimnasio todos los días de la semana, de lunes a viernes, y entreno 1 hora aproximadamente por grupos musculares. También los fines de semana generalmente voy a escalar a roca y mi medio de transporte es la bicicleta. Sin embargo, esta misma exigencia hizo que la alimentación de Rosario tuviera un giro inesperado. Volví a comer carne porque, primero que nada, todo el mundo hablaba cuando dejaba de comer carne que se sentía muy bien, se sentía más liviano, etcétera, etcétera. Yo realmente no sentí ningún cambio en mí, ni en mi estado de ánimo, ni nada, absolutamente nada. Solo que dentro como de más o menos 9 meses empecé a sentir dolor en las articulaciones, me empecé a sentir débil, empecé a darme cuenta que no estaba rindiendo como debería rendir el deporte como la gota que rebalsó el vaso fue que terminé yendo al doctor porque tenía muchos problemas de la guata, pasaba con acidez, pasaba con reflujo, cualquier cosa que me comía me caía pésimo y fui al doctor y todo, me dijeron no tenéis nada y mi mamá me dijo ya, yo creo que la solución es que probemos con volver a comer carne. Y volví a comer carne y no me volvió a doler nunca más la guata. Creo que volví a comer carne hace más o menos 3 meses. Incluí todas las carnes. Me costó al principio, me da un poco de asco, pero empecé a sentir cambios en mi rendimiento, en mi físico, que al final estaban en cierto sentido dando fruto lo que yo hacía en el gimnasio. Estaba empezando a dar fruto. Y lo más importante es que se me quitaron los dolores de las articulaciones y se me quitaron los dolores de guata y la acidez. Si bien yo no estoy siendo consecuente con mi manera de pensar, prefiero priorizar mi salud porque a la larga me va a pasar la cuenta y quizás cuando sea vieja los problemas que voy a tener a las articulaciones son irreversibles. Matías Anguita culmina en Punta Arenas su desafío de recorrer el país trotando. Y ahora pretende correr 80 kilómetros diarios por 65 días y para unir a todo Chile. Matías Anguita, el Forrest Gump chileno. La historia de Matías Anguita es otra cara de la moneda y demuestra que sí hay casos en que llevar una dieta raw food ha resultado. Tengo hoy día 44 años, partí a los 25 corriendo porque tenía una adicción a la nicotina, fumaba 3 cajetillas al día, entonces probé como muchas fórmulas para poder dejar de fumar y no me funcionó ninguna, me hipnoticé, tomé remedio, hice de todo. Pero al final decidí hacer deporte. Tras dar ese primer paso, Matías sintió que algo le faltaba. Empecé a investigar y me di cuenta que efectivamente los deportistas nos preocupamos súper poco de nuestra alimentación. Nos pasamos como en lo típico, como suplementarse con químicos, comer una dieta que te la da un nutricionista, que es una dieta común y corriente, y en realidad nadie busca ir un poquito más allá y salirse de los parámetros normales. Y en esa búsqueda por ir un poco más allá se encontró con Belén. Matías me contactó hace, yo creo que unos 5 meses, más o menos, porque estaba buscando clases de alimentación sana y yo iba a comenzar un taller en esa época y no coincidimos y luego se inscribió en el curso que estamos dando ahora, de alimentación viva.
Pero yo ya lo había visto en redes sociales, cachaba que era un corredor, que estaba siguiendo una tendencia de alimentación mucho más saludable. Al igual que Felipe Espinosa y Belén, Matías ha tenido que convivir con múltiples cuestionamientos. Tengo muchos conocidos médicos que es lo peor, porque te cuestionan todo. En el fondo, que estáis mal, que estáis equivocado, que mi rendimiento deportivo va a decaer, que me voy a lesionar. Y me ha pasado todo lo contrario. Entonces creo que en el fondo yo demuestro día a día que sí es posible o que estoy bien con lo que estoy haciendo. ¿Sabes? Como que sigo entrenando igual y mejor, con más energía, me siento mucho mejor. Yo diría que los cambios más impresionantes han sido, a mí por lo menos, es que yo me siento mucho mejor. Entonces, ¿cómo se explica que dos deportistas hayan tenido resultados tan distintos? La mayor parte de la gente que se vuelve vegana deja de comer carnes y empieza a comer harinas, panes, tortas, galletas, muchos productos procesados, y esos alimentos no son altos en nutrientes. Entonces, los casos de anemia, de personas que bajan de peso muy rápidamente o que se debilitan, sean deportistas o no, muchas veces son esos casos. La industria en general te lleva a que tú no lleves una vida mejor, alimentarte mejor, porque no le conviene a nadie. A nadie le conviene que nosotros nos alimentemos bien, a nadie le conviene que vayamos menos al doctor, a nadie le conviene que nos hagamos menos exámenes, ni que estemos menos en las clínicas. Para mí es súper motivante darme cuenta que muchas más personas están dando la oportunidad de probar un estilo de vida natural y que genera un montón de beneficios. Y por ejemplo, Matías es un ejemplo no solamente para sí mismo, él es un ejemplo para un montón de otras personas. Entonces creo que es un círculo súper virtuoso. Muy satisfactorio estar en estos procesos de cambio. Con el tiempo, Belén también ha ido conociendo algunas voces médicas que apoyan este tipo de alimentación. Siempre que se es pionero hay resistencia, pero en realidad ha sido una resistencia en un nivel comprensible y académico. La carencia de vitamina B12 en una alimentación vegana es una de las grandes preocupaciones de la medicina convencional. Es por eso que el doctor Pedro Silva realizó un estudio en 150 veganos. Pudimos comprobar que sus niveles de vitamina B12 son absolutamente normales y no tienen complicaciones ninguna derivada de una deficiencia de vitamina B12, con un mínimo de unos 10 años de practicar su dieta vegana. O sea, eso quiere decir que la vitamina B12 se está produciendo en el propio organismo, como ocurre también con los animales herbívoros. De modo que los veganos constituyen la población que tiene el menor riesgo de tener una deficiencia de vitamina B12. En términos globales, la proporción de calcio de los alimentos vegetales supera a lo menos en 5 veces al calcio que hay en la leche y sus derivados o productos animales. Los veganos son poliglobúlicos, o sea, tienen exceso de glóbulos rojos, no anemia. La leche y que la carne, como finalmente se reconoció por la OMS el año pasado, son alimentos altamente peligrosos por su riesgo de favorecer el cáncer. Y en el estudio de China, el doctor Campbell muestra efectivamente el tremendo impacto que tiene la leche para inducir tumores. Una alimentación con estas características, basada en frutas, en semillas como las nueces, las almendras, son alimentos que normalmente tienen todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita y le permiten a la persona que cultiva una dieta vegana vivir sano y saludable y prevenir todas estas enfermedades que hoy día son catastróficas, como el cáncer, los infartos, la diabetes, la hipertensión. Ese tipo de patologías que son modernas epidemias prácticamente no afectan a la población vegana. Actualmente en Chile la situación es incierta y expectante. Por un lado ha habido muchos avances, hay más personas que se han ido sumando, hay muchos mitos que se han ido derribando en base a información científica que avala una alimentación vegana o vegetariana.
pero por otro lado muchas cosas se han mantenido intactas, no han cambiado. Para mí es escandaloso que nos tapemos los ojos frente al sufrimiento animal, pero más aún taparnos los ojos frente a nuestra propia salud y bienestar me parece completamente irracional.